Buenos días, bienvenidos todos y todas a esta jornada organizada por Confedeprus, titulada Los desafíos de Confedeprus en este contexto económico y político nacional. Dejo con ustedes a la presidenta de nuestra organización para dar una pequeña bienvenida. Hola, buenos días a todas y todos, compañeros dirigentes de Confedeprus, de nuestras federaciones afiliadas, Ñuble, Metropolitana, Aconcagua, Viña del Mar Petorca y Valparaíso San Antonio, y también nuestros dirigentes de base, que veo algunos también que están por acá y espero que se vayan sumando a la medida que vaya pasando el tiempo. Bueno, en realidad estamos en un contexto bastante complejo, muy duro, y se hace imprescindible en el fondo tener conversaciones que tengan que ver con poder sacar adelante los desafíos en el fondo que nosotros tenemos como organización sindical. Desde octubre, con la revuelta, ¿cierto?, que se inicia producto del descontento y que hay un despertar en toda la comunidad, toda la población, también nosotros las y los trabajadores, comienza, ¿cierto?, un escenario político sindical bastante diferente, con una crisis económica también importante que cada día se hace más notoria. Luego de esto viene el tema de la pandemia, ¿cierto?, que nos ha venido más que nada a develar y a dar más profundidad a la crisis sanitaria que nosotros venimos denunciando, ¿cierto?, durante muchos años. Antes vestidos de otro color quizás, pero obviamente las demandas, ¿cierto?, las levantamos hace mucho tiempo. Hoy día, además, producto de esta pandemia, en el fondo el gobierno de todas maneras quiere seguir profundizando su agenda neoliberal, particularmente poniendo en tabla lo que tiene que ver con la reforma de FONASA, que es convertir en el fondo a FONASA como en una ISAPRE estatal. También con el tema de las inversiones de asociaciones públicas privadas, volver a esa sombra, ¿cierto?, de las concesiones que tanto también luchamos y que algunos hospitales pudimos defenderlos, pudimos sacarlos de esa realidad, pero otros lamentablemente no. Y hoy día vemos las consecuencias de aquello, ¿ya? Hoy más que nunca los y las trabajadores tenemos que estar preparados, tenemos que tener conocimientos, ¿cierto?, y herramientas para poder enfrentar esta compleja situación que vivimos hoy día, sobre todo lo que vienen ahora, negociaciones, ¿ya? Hoy día tenemos a la CUT que está negociando con el salario mínimo, ha tenido conversaciones con Hacienda, que la verdad ellos mismos la definen que no es una mesa de trabajo, y que en el fondo lo que están poniendo en la mesa tiene que ver más que con un sueldo mínimo específico, una cantidad de dinero, tiene que ver con proteger el empleo. Porque claramente esta crisis, ¿cierto?, sobre todo el gobierno quiere que la paguemos las y los trabajadores, cuestión que nosotros no vamos a permitir. El año pasado ya hubo una negociación de la mesa del sector público, ¿cierto?, a nivel ramal, donde nosotros estamos presentes, que fue dura y difícil. Así que este año tenemos que estar también más preparados que nunca para poder avanzar en aquello y poder enfrentar esa realidad con altura de mira. Y obviamente, ¿cierto?, nuestras demandas sectoriales como sector salud, cuando recién parte la revuelta, lo más demandado por el pueblo eran las pensiones dignas y la salud. Yo creo que hoy día estamos ya en la primera posición, ¿cierto?, demandando una salud mejor, que no sea diferente, que no haga diferencias entre ricos y pobres, ¿cierto? Y obviamente apuntar también hoy día en un tema bastante concreto que se ganó en la calle. Se hizo un acuerdo por ahí entre gallos y medianoche, ¿cierto?, entre cuatro paredes, pero que hoy día tiene la posibilidad abierta de ir por el apruebo a una nueva constitución y a poder escribir esa constitución. Y no podemos perder aquello. Tenemos que ir por la convención constitucional, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, levantar a asambleístas o constituyentes para que puedan escribir esta constitución. Es una realidad histórica. Las otras constituciones han sido solamente escritas por la élite, por hombres además, así que este año podemos hacer la diferencia. Ir por el apruebo, una nueva constitución, y lo que se ha levantado como bandera de lucha en nosotros, de que lo que requerimos hoy día es una nueva constitución para una nueva salud. Así que desde ahí como directorio en el fondo evaluamos esta necesidad de poder invitar al compañero, y le digo compañero, Manuel Gajardo, a que pueda tener este conversatorio con nosotros, darnos una pincelada y como bien dice Dani, ¿cierto?, apuntando a los desafíos que como Confedeprus nosotros tenemos en este contexto económico y político actual.
Así que sin más preámbulo, llamándolo, ¿cierto?, a una escucha activa, a que seamos participativos de este diálogo, porque esto no va a ser un monólogo, él nos va a poner en la mesa, ¿cierto?, pero lo importante es lo que nosotros, desde nuestra realidad cotidiana y territorial, podamos, ¿cierto?, levantar algunas preguntas y quizás propuestas. Así que invitar a los compañeros a seguir atentos a este conversatorio. Gracias, Dani. Bueno, gracias, Consuelo. Tengan todas y todos muy buenos días. Bueno, en primer lugar, saludarles con mucho cariño porque ustedes están en la primera línea, digamos, y sin duda los chilenos no cabe sino que agradecerles el esfuerzo que están haciendo con bastante viento en contra, digamos, ¿no? Particularmente el del gobierno, en la tarea que están desempeñando y también con niveles de inconsciencia a veces de la población que son bastante lamentables, ¿no? Yo, más allá del contexto complejo que nos rodea, digamos, quiero expresarle que estoy muy contento de conversar con ustedes. Yo a la ConFeDePrus, digamos, la asesoro desde sus orígenes, digamos, y para mí ustedes son los genuinos, yo tengo mucho cariño por esta organización. Yo diría que yo me establecí como asesor ya en régimen, digamos, con ustedes desde mucho tiempo. De hecho, está la audiencia Juan Díaz, que es mi mejor amigo, digamos, y comparto con él bastante. No nos puede ver, obviamente, en este tiempo. Bueno, y hay varios otros amigos acá, porque yo soy asesor de ustedes desde sus orígenes, prácticamente, ¿no? Entonces es muy grato, y yo creo que la Consuelo intitula bien. Yo pretendo que sea un conversatorio. Yo he preparado una breve presentación. Metodológicamente la idea es que yo voy a exponer primero y después podamos conversar, pero por supuesto que no es obstáculo que mientras yo esté hablando, si me quieren preguntar, interrumpir, adelante, digamos, ¿no? Lo que sí les voy a pedir es que ojalá puedan tener los micrófonos apagados. Cuando no hagan uso de él, por supuesto sí, cuando lo hagan lo activan, a efectos de poder conversar más tranquilos, ¿no? Yo he preparado una exposición que tiene, vamos a ver si estoy con la posibilidad de exponer. Sí. Ahí están viendo mis láminas, ¿no? Sí, perfecto. Ya, ahí vamos a... Sí. Perfecto. Ya, yo les contaba que... bueno, la exposición que he hecho es en realidad en virtud de lo que conversé con la Consuelo. Y claro, tiene elementos que hoy día están en la discusión del sector público, entre ellos el presupuesto. Ustedes saben que estamos en este minuto elaborando el presupuesto de la Nación, lo que significa que estamos en la discusión que va a enmarcar el quehacer de ustedes, tanto los gastos personal como de bienes de servicio, de inversiones, etcétera, para el 2021. ¿En qué contexto económico, financiero, presupuestario se van a desenvolver? Eso se está discutiendo ahora. Por tanto, eso requiere, y no ha sido fácil, yo soy testigo de ello, he hablado harto con la Consuelo de este tema, que el gobierno ha sido bien renuente a entregarnos la información en este momento, que es el momento en que se corta el tema del presupuesto, que después ya en realidad uno llora sobre la leche derramada, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema. Otro tema ciertamente es cómo la crisis sanitaria ha gatillado una crisis económica. ¿Qué va a significar eso, ¿no? Otro tema es el tema de la mesa del sector público, que ya lo tocaba en la introducción la Consuelo. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué dificultades tenemos allí? Yo, cuando ustedes partieron, y recuerdo estaban recién instalándose ahí en su oficina central en Santiago, conversé un poco este tema. Vamos a retomar y ahondar eso. Los que se incorporan, si nos ayudan con los micrófonos, gracias. Y claro, y también elementos políticos, porque la verdad es que yo entiendo que acá está una exposición a un sindicato, tanto más que a un gremio, entendiendo la diferencia, que un gremio más de una mirada corporativa, más de intereses corporativos y de bolsillo de los nuestros estrictamente, y un sindicato se asume como un actor social, además de preocuparse, que nunca debe dejar de preocuparse por los intereses también corporativos, pero entiende que es un actor social en el país y por tanto entiende que tiene que luchar por las transformaciones de mayor justicia social, y que eso también le va a jugar en favor en un país donde se distribuye mejor la riqueza, donde hay más justicia. En ese sentido, es una charla a un sindicato, no una charla estrictamente corporativa. No creo en eso, en estricto rigor. No soy asesor por eso, soy asesor porque creo que los sindicatos tienen un rol central en la transformación del país. Y creo que FEMPRO tiene yo digo FEMPRO porque ustedes son para mí la ConFeDePrus, ¿no? Y lamento mucho lo que sucede. Para mí son ustedes la organización histórica. Acá reconozco, no solo en términos de rostro, sino que fundamentalmente en términos de línea que ustedes levantan, y que yo lo veo a diario en la mesa del sector público, y organización que soy asesor hace, no sé, 25 años.
yo decía que la CONFEDEPRUS es un actor que pone reflexión, y creo que es muy importante eso, ¿no? Creo que es muy importante, sobre todo hoy día, en que los espacios sindicales también tienen ciertas deficiencias relevantes en esa materia, así que lo vamos a ver, ¿bien? Bueno, les contaba yo que cuando conversaba este conversatorio con el contenido, con la Consuelo me decía, sí, veamos esos temas y veamos también un poco una mirada económica internacional, un poco de dónde se explica, un poco lo político. Y claro, ahí en preparar la exposición dice, bueno, ¿cuánto hacia atrás me voy para tratar de conversar y explicar temas? ¿Ah? ¿Desde dónde arrancan las explicaciones de lo que vivimos hoy día como ciudadanos, como dirigentes, como trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud? ¿Cuándo atrás me voy para explicar eso, en realidad? Y cuando uno empieza a tratar de ir a buscar las causas, siempre están muy atrás, digamos, ¿no? Pero yo creo que, claro, voy a ahondar más en temas técnicos, pero yo creo que con FEDEPRUS sí vale la pena tener una pincelada de un poco algunas cosas que son de explicación más de largo aliento, una mirada más epocal, si se quiere, ¿no? Un sindicato que tiene como preocupación también, aparte de la situación particular de sus asociados, el transformar la sociedad, como yo asumo que es con FEDEPRUS, bueno, tiene que tratar de comprender las condiciones de reproducción de la vida material de los seres humanos, así de amplio, ¿no? Y eso implica que debe procurar comprender temas como la globalización, temas como la financiarización, y debe comprender temas como el neoliberalismo, ¿no? Por tanto, estos temas finalmente para un país tan pequeño como Chile, de una economía tan abierta como la chilena, explican lo que pasa en Chile. Por tanto, cuando ustedes apuntan a transformaciones de mayor equidad, de mayor justicia social, si ustedes no tienen una mirada y una cierta comprensión respecto de estos fenómenos como la globalización, la financiarización, el modelo neoliberal, es difícil que puedan apuntar a transformaciones más profundas y más permanentes de la sociedad, porque cuando vivimos en la globalización, en realidad el mundo está permeado globalmente y las economías pequeñas y abiertas, digamos, sufren lo que sufre el mundo y lo sufren en una situación como dependientes, ¿ya? La globalización no solo es la apertura de los mercados internacionales, ¿ya? Es bastante más que eso, es la forma en cómo se genera el valor a escala planetaria, ¿ya? Y la forma en que hoy se genera el valor a escala planetaria son circuitos dislocados pero integrados de generación de valor, donde distintos componentes de esa producción se generan en distintos países, pero que son países que tienen una inserción en la División Internacional del Trabajo distinta, no solo desde el punto de vista de la cuantía que se le paga por su valor agregado o sus componentes. En el caso de Chile, en realidad el valor agregado es bastante bajo. Ustedes saben que nosotros somos una economía rentista, y lo que aporta es fundamentalmente materias primas sin mayor valor agregado. Ese es como el rol que nosotros tenemos en la División Internacional del Trabajo, y eso genera renta muy poco, distribuye muy poco, porque el valor agregado es el que se renta más y que se reservan para sí los países industrializados. Yo he explicado en otras charlas que lo que nosotros fundamentalmente exportamos, ustedes lo saben, es cobre, pero nosotros exportamos fundamentalmente escoria, tanto más que mineral. En realidad, las estadísticas indican de que lo que va hacia el exterior, porque en Chile no hay fundición, nosotros exportamos la roca, digamos, prácticamente para afuera, y por tanto ustedes deben saber que cada 3 barcos que salen de los puertos donde algunos de ustedes laboran, digamos, 2 son escoria, ¿ya? Después la fundición, digamos, finalmente lo que saca es como un tercio en mineral y el otro es roca, fundamentalmente, ¿no? Por cierto, hay un poco molibdeno que también genera ingresos. Entonces, ya entender eso es cuál es el rol que tiene nuestro país en la economía mundial y cuánto renta le va a generar eso, ¿ya? Bueno, y el carácter de la economía depredadora y cuánto daño al medio ambiente, una economía que imagínense la cantidad de lo que saca finalmente, el daño que hace al medio ambiente, va finalmente de cada 3 barcos uno es cobre y el otro en realidad en términos promediando los 3, digamos, es escoria, ¿ya? Y lo otro importante yo creo que entender de la globalización es que en la globalización los actores, tanto más que los estados nacionales, son las transnacionales. Y las transnacionales utilizan a los estados nacionales como vehículos para someter y establecer y dominar esta modalidad de globalización neoliberal. Yo no soy una antiglobalización, yo soy una antiglobalización con sello neoliberal.
Creo que el tema de la globalización puede ser un avance, y va a ser un avance en la humanidad. No puede pensar a escalas de frontera y de guerra entre defender fronteras que no deben existir en la humanidad, sino que más bien hay que entender que la globalización tiene que tener otro sello. Nosotros debemos plantearnos una colaboración mundial de solidaridad entre los distintos, sean raza blanca, amarilla, negra, eso da lo mismo, y no atrincherarse en eso, ¿no? Pero claro, en la globalización actual con sello neoliberal, en realidad las que determinan es el capital internacional, son las transnacionales que corporizan ese capital y que utilizan a los estados nacionales como vehículos de dominación, en el caso de los países desarrollados, y de sumisión en el caso de los países subdesarrollados, que es el caso de Chile, ¿no? Cuando hablamos de financiarización, en esto voy a ir rápido porque más bien voy a enfocar en temas más técnicos, pero creo que si ustedes no comprenden y no reflexionan respecto a estos temas, es muy difícil que se planteen una concepción de transformación real del país. Cuando hablamos de financiarización estamos hablando de cómo opera hoy día el capital contemporáneamente a escala planetaria, ¿no? Y el rol fundamental hoy día lo tiene más que el capital industrial, más que el capital físico, lo tiene el capital dinero, el capital que se expresa hoy día en distintos papeles, en distintos instrumentos, ¿ya? Y por tanto, en el desarrollo del capitalismo emerge, con la evolución del capitalismo emerge un actor de carácter, podríamos decir, parasitario, que es el capital financiero, que no genera valor, que no está en la producción propiamente nacional, sino que está en la especulación, en la parte superestructural, y es el que está concentrando la gran riqueza. Por tanto, hoy día el propio capitalismo está alimentando un gran parásito, la cantidad de veces que hay de capital financiero respecto a lo que hay de capital real, físico, de valor, debe ser como 50 veces el capital financiero especulativo representa lo que hay en capital en valor. Y ese es un monstruo que hay que alimentar. Y eso genera estos problemas de concentración de la riqueza a escala planetaria y a escala de los países como los nuestros, digo. Eso expresa cómo el mundo ha ido creciendo tanto esta desigualdad, tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. Ese tipo de cosas hay que comprenderlo porque en realidad hoy día la lucha cada vez pierde más esta mirada de economía política, de ir a las causas más profundas, ¿no? Y yo no me puedo detener tanto en ello, por supuesto. Bueno, y el neoliberalismo es la modalidad de acumulación o de reproducción o de generación de valor, de reproducción de la riqueza, que hoy día toma el capitalismo, que adopta distintos patrones de acumulación o modalidades de generación de valor en las distintas etapas. En este estadio estamos del neoliberalismo, que podríamos caracterizar fundamentalmente en tres características. Uno, digamos, la disminución del Estado; dos, la disminución de los impuestos; y tres, la desregulación de los mercados. Esa es la pega que hace la dictadura en Chile y la pega que hacen todas las dictaduras en América Latina. Es sacar una modalidad de capitalismo de estado de bienestar y acompasarlo con los requerimientos del capital, que había entrado a una tasa de crecimiento de la ganancia hacia la década del 60, para llevarlo a los requerimientos del capital internacional, digamos, y fundamentalmente la emergencia luego del capital financiero, y eso requiere terminar con las democracias, terminar con los actores sociales fuertes, como eran los sindicatos y distintos actores sociales que habían en nuestros países, para reimponer un sistema de acumulación acorde a los requerimientos del capital a escala planetaria. Eso explica finalmente, por ejemplo, lo que está diciendo yo, toda América Latina se tiñe de dictadura. Eso no es una casualidad, no es que los milicos se vuelvan locos en un momento, los milicos son utilizados por las clases dominantes para desplegar el rol histórico que ellos tienen como guardianes de los poderosos, digamos, ¿no? Bueno, no puedo andar tanto en eso, pero lo dejo como para elementos de reflexión de ustedes, ¿ya? Y yo creo que otro elemento que cuando uno hace análisis más de largo aliento, para ir cerrando esta etapa, digamos, de muy pincelada, es el análisis de geopolítica. También creo que quienes quieren pensar y quieren transformar la sociedad tienen que mirar, sobre todo en un país tan pequeño, insisto, como el nuestro. Y claro, cuando miramos la geopolítica, lo que estamos hablando es el mapa del poder a escala planetaria, ¿no? Y entonces ahí los análisis tienen que ir a Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Ustedes saben bien cómo se ha ido agudizando el problema de Estados Unidos como una potencia, la primera potencia mundial hoy día, que empieza a tener su declive, empieza a pegar manotazos de ahogados, digamos, ¿eh? Y eso es bastante peligroso, tanto más cuando se tiene un presidente como Trump, que es un tipo bastante desquiciado, ¿ya? Y por tanto ella va a entrar en esta competencia muy fuerte con los otros países que empiezan a disputar esa hegemonía, como es el caso de China. O sea, China hoy día ya prácticamente tiene empatado a Estados Unidos respecto a su importancia en la inconsciente de la economía mundial. De hecho, para Chile, China es la principal plaza de exportaciones, ¿ya? Incluso fíjense ustedes que en esta disputa, yo no sé si ustedes habrán seguido esta noticia,
esa noche cuando vieron noticiario se enteraron de una parte de ella, pero la parte más fenoménica, más de superficie, que es esta cosa del que Chile va a licitar el tema de la 5G, ¿verdad? Y para eso está el tema de licitar el cable transoceánico de fibra óptica que nos va a unir con Asia, ¿no? Bueno, si ustedes se recuerdan, cuando Piñera viajó, creo que esto fue en abril, a China, Piñera iba a visitar Huawei, la empresa más relevante en esta área tecnológica de los chinos. Vino Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, viajó a Chile exclusivamente para eso, se bajó del avión, amenazó, digamos, con que, bueno, Piñera no tenía que visitar a esta industria, finalmente Piñera no la visita, pero dice algo mucho más relevante, dice que en realidad Estados Unidos no va a mirar con buenos ojos y hará pagar a Chile si Chile establece el cable de fibra óptico transoceánico con China. ¿Y cuál es la noticia relevante? No es que Chile va a licitar la 5G, sino que hace unos días atrás, Chile, haciendo la genuflexión ante Pompeo, que el embajador del imperio, cuando llega a Chile, viene por un día, viene a decir eso estrictamente, y le dice que, que la ruta que va a seguir la licitación de este cable transoceánico va a ser la ruta que impone Japón, digamos, que tiene una estación intermedia en Nueva Zelanda. Ilustro con esta casuística para que efecto ustedes vean cómo en realidad nuestro país, que es tan pequeño, queda sometido a esta presión entre estos dos colosos, digamos, Estados Unidos y China, y cómo Estados Unidos, digamos, en su patio trasero lo ordena y manda a sus embajadores directamente a amenazar, y cómo Chile termina rendiéndose a esto. Más allá que ayer la ministra de Comunicaciones decía que en realidad Chile iba a licitar para todos para igual, pero la jugada de por dónde se trazaba la ruta de este cable transoceánico era muy relevante, porque deja con ventaja a Japón, más aliado con Estados Unidos, y con desventaja a China. Bueno, ese tipo de cosas, que es este ajedrez a nivel mundial, hay que comprenderlas cuando uno quiere comprender el país para hacer transformaciones. Si uno no comprende este mapa, no le va a asustar desde el punto de vista de un diseño estratégico, ¿ya? Hay que comprender el rol de Europa, digamos, que está pasando allí, de Rusia, de América Latina, digamos, porque hoy día las salidas en el marco de la globalización son salidas más bien a nivel de bloques geoeconómicos, y por tanto ese mapa hay que comprenderlo, ¿ya? Y tenemos el mapa, el bloque geoeconómico de Estados Unidos, tenemos el bloque del Asia-Pacífico, tenemos el bloque europeo, y ¿qué es lo que tenemos los que vivimos en Sudamérica? ¿Qué es lo que tenemos los que vivimos en América Latina? No tenemos un bloque. Hubo algún intento, cuando estaba Chávez vivo, digamos, de avanzar en una conformación del UNASUR, y eso, digamos, cuando retroceden los gobiernos más progresistas, eso se diluye en las primeras medidas que se toman en Chile cuando llegan los gobiernos de derecha, es salirse de eso, del proyecto UNASUR, del proyecto del Banco del Sur, etc. ¿Ya? Y hoy día, en el marco de la globalización, con este diseño capitalista, no hay ninguna posibilidad de que países como Chile puedan competir autónomamente en este concierto de bloques de colosos. Chile no tiene ninguna posibilidad de eso. La superación de las injusticias en Chile y de un proyecto propio no es a escala del Estado Nacional, es a escala de un bloque geoeconómico sudamericano. Recuerden ustedes, por ejemplo, países mucho más grandes que el nuestro, evidentemente como México. ¿Qué pasa con México cuando llega López Obrador? Con esto voy a terminar mi introducción de más gran escala, no me puedo ampliar mucho en esto. ¿Qué pasa cuando llega López Obrador? Que el López Obrador está por muchos años disputando ahí, digamos, casi tantos como disputó Allende. La llegada al gobierno mexicano, que siempre llegaron gobiernos corruptos apoyados por los norteamericanos. De hecho, hoy día Peña Nieto está investigado por narcotráfico, digamos, y creo que tiene posibilidad de ser encarcelado. Otro Salinas de Gortari, otro presidente mexicano en la misma línea, ¿ya? Pero claro, uno tenía la esperanza, y la tiene, por cierto, yo aún la tengo, en López Obrador, que él iba a desplegar un proyecto propio, con mayor autonomía mexicana. Pero ¿qué pasa cuando llega él? Está Trump, y Trump le dice a López Obrador, a México, que si ellos no paran y no se convierten en la policía fronteriza para el flujo de los migrantes desde Centroamérica hacia Estados Unidos, entonces van a tener que pagar todas las consecuencias económicas a los mexicanos. Partiendo en su programa, recuerden que decían que ellos iban a tener que pagar el muro, digamos. Bueno, y esa presión es muy fuerte, un país económicamente más pequeño. Uno le ha dicho, no, López Obrador tenía que haber dicho que no, y tenía que haber la dignidad, pero es que cuando tú estás gobernando, tú eres responsable de que no te asfixien. Recuerden cómo se asfixió el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Bueno, y López Obrador tuvo que usar a su propia policía como los gendarmes de los migrantes centroamericanos, que hoy día son la primera barrera, digamos, para disminuir o evitar ese tráfico. Entonces, eso es la importancia de comprender
el mundo, cómo nos movemos y cómo incide en las posibles transformaciones que nosotros queremos impulsar. Esto no es un tema menor para los que quieren transformar nuestro país. Nuestro país no se puede transformar y Chile no va a construir una isla socialista en un mundo capitalista globalizado. Es otra cosa. Y no lo va a hacer autónomamente, ¿ya? Podrá generar mejoras menores, por cierto, pero en transformaciones más profundas, como algunos de ustedes sueñan, eso no es posible a escala de Estado Nacional hoy, ¿ya? Bueno, dejo hasta ahí esa introducción, no voy a alargarme mucho en eso. Voy a ir a cosas más terrenales, más concretas, más actuales, contemporáneas. Echémosle una mirada a la economía mundial en el marco de la pandemia. ¿Qué está pasando allí, digamos? Bueno, lo que gatilla la crisis económica mundial actual, sin duda, que es la pandemia, ¿ya? Y esto genera un golpe muy importante a la economía de distintos países. Yo voy a proyectar acá, ustedes están viendo el último informe del Fondo Monetario Internacional, es un parámetro muy aceptado internacionalmente, el levantamiento estadístico, no estoy diciendo que las soluciones vayan por el lado del fondo, sino que estoy tomando datos de una fuente que tiene un buen nivel de captación de datos a nivel mundial. Y entonces la penúltima columna, que está más en gris acá, denota la caída de la proyección para el 2020, que es lo que quiero que sigan, ¿no? La economía venía creciendo a 3,6 en 2018, creció a 2,9. Cuando hablo de crecimiento estoy hablando de la variación del Producto Interno Bruto Mundial, el PIB. El PIB es la valorización de lo que se produce tanto en bienes como servicios, en este caso a escala mundial. Entonces hablamos del Producto Interno Bruto y en cuánto varió. El 2018 respecto al 2017 creció en un 3,6%. El 2019 un 2,9%, y la proyección es que el 2020 va a caer del orden de 5 puntos porcentuales. ¿Cómo caen los países más relevantes? Bueno, las economías más avanzadas van a achicar su producción respecto a lo que habían hecho el 2019 en 8 puntos. El propio Estados Unidos va a disminuir en 8 puntos. Fíjense, la zona euro va a caer en 10,2. Algunos países de la zona euro, Alemania no va a caer tanto, cerca del 8, pero Francia un 12,5, Italia un 12,8, España un 12,8, España 5,8, Reino Unido 10,2. La caída es brutal. La caída es brutal, porque lo que esto expresa como indicador es que la torta que antes se estaban repartiendo ahora se achica en un décimo, ¿ya? Y en países que igual no tienen la distribución tan escandalosa como la nuestra, pero tienen problemas de distribución, el que se achica la torta quiere decir que hay menos para repartirse. Y los que tienen menos poder van a agarrar lonjas más pequeñas aún de las que agarraban en la distribución de la torta. Esta columna de disminución denota, digamos, el impacto de la crisis sanitaria en la economía mundial, ¿ya? La economía emergente cae en un 3% de diferencia de la economía avanzada. Claro, aquí está China tirando para arriba el tema, ¿ya? China, como lo voy a ver en una lámina, China no va a caer en este año, el único país grande, digamos, que no cae, que desacelera, ralentiza su crecimiento, pero no cae, ¿ya? Y, bueno, economías como México, caídas de 9,1, economías como, Brasil 9,1, México 10,7, etc. ¿no? Vamos a ver enseguida, por cierto, la economía chilena, voy a hacer un zoom después para la economía china, pero aquí lo primero que quiero mostrarles es que la crisis sanitaria ha generado un impacto económico muy, muy profundo en el mundo, ¿no? Y esto es jodido en un mundo que todavía tiene enormes desigualdades, entonces esto va a acrecentar la desigualdad, ¿no? Porque la torta, insisto, se ha achicado, ¿ya? Las proyecciones de salida de la crisis económica del Fondo Monetario son de este corte. Ustedes habrán escuchado hablar que algunos hablan de vamos a salir en V, o sea, en V corta, sería una salida relativamente rápida, vamos a salir en U, que sería una salida un poco más lenta, vamos a salir en W, que sería rebotar rápido hacia arriba, pero volver a caer. Si hay un rebrote, eso va a pasar sin ninguna duda, ¿ya? Y las proyecciones del Fondo Monetario es una salida como un visto bueno, ¿ah? Se empieza a salir, pero se sale de forma relativamente lenta, ¿ya? Bueno, eso quiere decir que los niveles de torta del PIB, digamos, que estábamos pre-crisis, antes de la crisis, van a retornar, digamos, después del 2022 más o menos. Es una salida lenta, ¿no? Se empieza una fase de recuperación, pero como la caída fue profunda, entonces la recuperación de esos niveles, me refiero de producción de tortas, no necesariamente de distribución de la riqueza adentro. Eso es un problema que va más bien con cargo a la lucha de clases que con cargo al tecnicismo, ¿no? Tiene este diseño. Ahora,
Esta apuesta del Fondo Monetario, que está en la proyección de sus técnicos, está basada en un supuesto de que no van a haber rebrotes severos, que todavía es una cosa muy abierta. Yo creo que no sabemos si a nivel mundial la cosa realmente empieza a tener una salida sostenida o van a haber rebrotes importantes. Ahí hay una pelea entre cuánto se avanza, cuánto se desregula afuera, digamos, la presión en general del mundo empresarial, pero también está el tema de las vacunas, ¿no? Que es un tema que ya se está empezando a acelerar. Se piensa que el primer mundo va a estar vacunado todo el 2021 y que el tercer mundo, digamos, lo va a estar el 2022. En eso también hay una difusión, eso también refleja el mundo en que vivimos, ¿no? Ustedes vieron esta pelea por los países por apoderarse y comprar con anticipación para sí, y no con un criterio solidario, las vacunas. Otro elemento que refleja el mundo que vivimos es que cuando Rusia saca la primera vacuna, las acciones de las grandes farmacéuticas caen importantemente, el valor de sus acciones, porque ellas estaban pensando pinco en negocio sobre la base de una posición más bien monopólica, y cuando la cosa abre por Rusia y eventualmente después por China, estas farmacéuticas norteamericanas y europeas, digamos, empiezan a perder valor de sus acciones porque su negocio, porque para ellos la pandemia es un negocio, empieza a no verse tan atractivo, dado que hay otros que se le comienzan a adelantar, digamos. El nivel de demanda de la vacuna rusa ha sido muy alto acá. Bueno, una dos países que son extremadamente relevantes para la economía chilena, como son Estados Unidos y China. Ya decíamos, yo le explicaba antes que la economía norteamericana va a caer 8 puntos este año, ¿ya? Y se espera que el 2021 la economía de Estados Unidos, digamos, suba 4,5, o sea, aún no va a recuperar los niveles precrisis, si ustedes se fijan, ¿no? Si caí 8 un año y después subo solo a 4,5, todavía estoy por debajo de los niveles precrisis importantemente, ¿ya? Por tanto, la posibilidad de que Estados Unidos salga no va a ser antes del 2022. Esto de Estados Unidos sí tiene un elemento positivo, y es que esta situación económica que no se esperaba para Estados Unidos, y lo que gatilla la crisis en Estados Unidos es el tema de la crisis sanitaria. Pero este revés económico para Estados Unidos tiene el lado positivo para los que tienen una mirada más progresista y racional de la política, que esto va a generar la pérdida electoral de Trump en noviembre, ¿no? De hecho, Trump ha dicho ver la posibilidad de postergar las elecciones porque el tema de que se haga a distancia más masivamente, digamos, podría no tener la certeza de que es un proceso válido, etcétera, etcétera, porque él está perdiendo frente a Biden. No es que Biden sea mi candidato, yo creo que Biden no es muy distinto a los políticos norteamericanos tradicionales, pero creo que Trump es el superlativo de lo negativo y un riesgo para la unidad muy grande, ¿no? Pero hay una noticia positiva dentro de un contexto económico complejo, que eso hizo que le pegara muy fuertemente, porque la economía norteamericana como estaba, le generaba más probabilidad de que Trump iba a salir reelecto, con todo el riesgo que eso tiene, ¿no? China, que es el otro país relevante para nosotros, yo decía ya que es la primera plaza donde nosotros colocamos nuestras exportaciones, no cae este año, no baja de cero, ralentiza, baja su velocidad de crecimiento a 1%, venía creciendo a tasas de 7, 6, y para el año 2021 va a crecer sobre 8, ¿ya? Y eso hace que entonces la locomotora que va a jalonar la salida de esta crisis sanitaria va a ser China. Está siendo China, no solo lo sanitario, que también va a tener también en lo económico, ¿no? Acá tengo curvas, no voy a explayar mucho en eso, pero es como la caída de las economías a nivel mundial, están por cortes trimestrales, ustedes se ven, ya sea en la economía mundial, ya sea en economías avanzadas, ya sea en economía, ya sea China, que es la curva amarilla, por eso es la curva que está más arriba, es el que cae primero, porque ahí se gatilla la crisis, ustedes lo saben, ¿cierto? Pero es el que sale más rápido y con mucha fuerza, ¿eh? No así las economías más avanzadas, que es la última curva, la curva azul, digamos, Europa, Estados Unidos se van a demorar en salir de la crisis, ¿eh? Como se ve acá. Démosle una mirada a la situación económica nacional. Pongo esta imagen porque en realidad nunca olviden ustedes que la categoría Chile, la categoría país, la categoría nación, en países que tienen este nivel de desigualdad de ingresos, nunca es una categoría rigurosa para hacer un análisis, ni económico, ni político, ni social, digamos, ¿no? O sea, esa categoría, así como una bandera, así como un himno, esconde mucho, es un eufemismo para lo que pasa dentro de ese país. En ese país están esos dos mundos, digamos, el mundo de la zona oriente y el mundo popular, digamos, con niveles de pobreza muy altos, ¿no? Entonces, la situación económica nacional lo que muestra son parámetros de país, pero no hace un zoom
respecto de la economía del primer mundo de los chilenos y la economía de los chilenos que viven en el tercer, cuarto mundo, ¿no? Aquí lo que tenemos es la gráfica refleja que hoy día Chile está viviendo el peor momento económico en los últimos 40 años, ¿ya? La caída del último PIB trimestral, cuando hablo de PIB trimestral estoy hablando de cómo se ha comportado el crecimiento de la torta, ahora lo estoy haciendo con cortes trimestrales, ¿ya? Y lo estoy comparando con igual trimestre del año anterior. El PIB trimestral, el último PIB trimestral con corte a junio tiene una caída de 14 puntos. No habíamos tenido una caída tan grave desde el 82, que es cuando caímos 16 puntos porcentuales, ¿ya? Recuerden ustedes que el 82, de mayor edad acá lo recordarán, yo lo recuerdo, estaba el PEN y el POG, ¿ya? Que era tal el nivel de cesantía y de hambre que en realidad el Estado tiene que, en una política con cierto aire keynesiano, tiene que procurar inyectarle salario, alguna cosa de ingreso para que esa gente no se muera de hambre, e inventan lo que es el PEN y el POG, digamos, ¿ya? Y mandan a la gente a barrer plazas, a barrer calles, entonces uno veía grupos de personas, digamos, parados con una escoba, prácticamente no haciendo nada, digamos, porque en realidad se necesitaba darle algún subsidio, y eso fue el 82. Ahora estamos en niveles similares de cesantía, yo creo que son bastante similares, ¿no? Voy a ir después al tema del desempleo, pero aquí estoy mirando el tema de la economía. O sea, la economía cayó en el último trimestre comparado 14 puntos porcentuales. En eso se está achicando la torta, digamos, y nos remite a la crisis del 82, digamos, la crisis más grave del último 40 años. Si vamos al índice mensual de actividad económica, que es el IMASEC, digamos, ¿ya? Lo que mide aquí es mide el pulso de la economía del IMASEC, ¿ya? La caída del IMASEC para junio fue 12,4, comparado con igual mes del año anterior, en junio del 2019. Y si yo me hubiera parado en mayo, la caída era incluso más alta. Si ustedes se fijan, la barra es más negativa, por así decirlo, ¿ya? Entonces, estamos en una crisis bien compleja. Empiezan a pensar esto en las demandas que ustedes tienen sectorialmente, las proyecciones que tienen como es el sector público, con el cuadro económico mundial y nacional que yo les estoy mostrando, ¿ya? A nivel de empleo, uno ve dos cosas fundamentales en esta primera gráfica, digamos. Los ocupados han caído muy fuertemente, ¿ya? El nivel de ocupados cae muy fuertemente, 8 puntos, y los inactivos, ¿ya? Suben fuertemente, suben del orden de 15 puntos. La verdad es que hoy día yo diría que el empleo es un tema de los más graves que está viendo Chile. Yo creo que la tasa de gente que no está laborando debe ser fácilmente el 30%, y es altísimo. Nosotros no teníamos ciertamente en 40 años un nivel si uno le suma la gente que está con ley de protección del empleo, deben haber 800.000, cerca de 1 millón de personas, digamos, con ley de protección del empleo, que es gente que está sin sus ingresos, se está comiendo su segura cesantía, ¿ya? Y la mitad de los empresarios ha dicho que cuando termine ese periodo, les va a dar sobresueldo, los va a despedir, ¿ya? Y le suman entonces a los que están con ley de protección del empleo, le suman la gente que está cesante, que en realidad que fue definitivamente despedida, suman los que estando cesantes no están buscando trabajo, que la captura de empleo no captura eso, porque la gente que no está buscando empleo no aparece como cesante, ¿ya? Y claro, hoy día es muy difícil que la gente apareciera en las últimas estadísticas como buscando empleo por el tema de las cuarentenas. Y aún si le agregan el tema de la economía informal, que es esta gente que se gana el pan a diario, y por tanto no puede estar cuarentenada si no tiene ayuda, porque si no sale a la calle día a día no tiene que comer, ¿ya? Estamos en el 30% más de gente sin ocupación, que no está laborando, ¿ya? Eso ha hecho que los salarios reales estén cayendo. La lámina que estoy presentando del Banco Central, es del último IPON, del último informe de política monetaria del Banco Central. Los ingresos están cayendo ya hace un mes y medio más atrás, están cayendo del orden de un 1% real. Los salarios no es que estén subiendo, están bajando, ¿ya? Aquí está el tema del desempleo que ya les he explicado, digamos, ya ustedes pueden... de hecho, ahí habla de inactivos de 27,4. Los sectores más golpeados de la economía, bueno, claramente comercio, transporte, servicios personales, digamos, los servicios domésticos, ¿ya? Restaurantes y hoteles, ¿no? Que son sectores muy relevantes para la economía nacional, ¿no? Muy desde el punto de vista de la absorción del empleo. ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué es lo que se prevé a nivel del Banco Central, por lo menos? Que yo creo que hay un grupo de economistas muy prestigiados ahí para hacer análisis de esto, más allá del sesgo que pueden tener.
Bueno, primero, la posibilidad de salida tiene que ver con cuán profunda va a ser la crisis, ¿ya? Segundo, cuánto va a durar esta crisis. Y ahí el tema de los rebrotes no es un tema menor. Es un tema, una apuesta que no podemos hoy día tener mucha certidumbre. Yo creo que nuevamente hay un apresuramiento de las autoridades sanitarias sometidas a las autoridades económicas y políticas del país por empezar. Yo pensé que París iba a tener más coraje, más carácter en esto, ¿eh? Yo creo que en realidad se ha sometido a los designios de las presiones de Hacienda y particularmente de Piñera, ya ha empezado en esta cosa de soltar la mano de una manera irresponsable y veíamos los resultados de eso, digamos. ¿Ah? Y de hecho, antes que partiéramos oficialmente, yo preguntaba hasta dónde esto tiene que ver con el tema del plebiscito de octubre, que nos iría a pillar entonces en un alza no menor. ¿Ah? Y la derecha sabe lo que se juega en eso. Entonces, claro, aquí hay elementos que determinan, son las variables que determinan, digamos, qué va a pasar con la salida de esta crisis, ¿ya? Y los parámetros de salida y de proyección para este año, para el cierre de este año, son que, bueno, la economía chilena, el Banco Central estimaba que este año va a caer entre 5,5 y 7,5, ¿ya? Como en línea un poco con lo que estábamos viendo de economía mundial, ¿ya? Pero en este parámetro de la caída de la economía para el 2020, el Banco Central no previó, en ese momento no estaba resuelto, todavía estaba en una discusión, la inyección que iba a implicar para la economía el retiro del 10% de la AFP. ¿Ya? Por tanto, esta banda que pudiera llegar a 7,5 yo creo que ya no está en el horizonte, por lo menos yo creo que no comparto que la economía vaya a caer tanto, porque la inyección del 10% del retiro de los fondos de las AFP por la gente genera un impacto de demanda, de una inyección a la vena, a la demanda agregada, y eso va a dinamizar en alguna medida la economía, que yo creo que pudiera ser perfectamente del orden de 2 puntos del PIB. ¿No? O sea, inyectar un 10%, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de inyectar una cifra potencial de 20.000 millones de dólares, que es muchísimo. O sea, yo después voy a hablar, digamos, el gobierno ha dicho, mira, yo estoy dispuesto a un fondo COVID de 12.000 millones de dólares, aquí yo estoy hablando, mire, esto podría ser casi el doble de eso. Y en realidad, ¿quién está poniendo eso? Lo están poniendo los trabajadores. Las trabajadoras y los trabajadores están poniendo esa plata. Están poniendo, no sé, fácilmente 15.000 millones de dólares que inyectan en la economía para que la economía no se vaya tan abajo. Claro, sacrificando futuras pensiones, ese no es un tema menor. Eso no hubiera sido deseable si es que estuviéramos en otro modelo, si es que estuviéramos en un gobierno mucho más eficiente, más ágil y que no hubiera ayuda a cuentagotas, ¿ya? Las proyecciones para el 2021 son de un mejoramiento de la economía. Esta podría crecer a tasas de entre 4,75 y 6,25, pero aquí hay supuestos muy heroicos porque los economistas y nadie hoy día, yo diría, tiene la capacidad de ver si vamos a salir, si van a haber rebrotes severos, es muy incierto. Aquí hay un optimismo respecto a la crisis sanitaria en esta mirada. Estos números tienen que ver con que hay un comportamiento de salida a partir del segundo semestre, ¿ya? De salida sostenida. Eso es bien difícil de sostener y asegurar. Yo creo que está muy abierto el tema, y como lo están manejando hoy día las autoridades, desde el punto de vista de las cuarentenas, levantándolas, desde el punto de vista de plantear que las universidades tienen la facultad de empezar a retomar sus clases, etcétera, etcétera, me parece un manejo increíblemente irresponsable, ¿ya? Y el 2022 ya entraríamos a niveles de crecimiento más propios del modelo, aunque un poco optimista, entre 3 y 4%. ¿Ya? Antes de ir a esto, quiero señalar, entregar el siguiente elemento. La economía chilena está crujiendo y está en una situación de crisis no solo por la pandemia. Es cierto que la pandemia gatilla el tema, pero esperar que Chile podría tener un remontamiento, a avanzar a niveles de crecimiento más normales, de 4 o 5 puntos como tuvo en otra época, esa es una quimera. El modelo económico chileno está agotado. El modelo económico chileno es un modelo rentista que se caracteriza por la mayor valor agregado de los recursos naturales. Como está basado en minería, ahí opera la ley de rendimiento decreciente de la ley minera, del cobre en este caso, ¿ya? Y por tanto cada vez te va costando más valor, tiene un mayor costo y por tanto tienes menos eficiencia, tu productividad cae porque el cobre está más abajo, está la roca más dura, etcétera, tienes que meter más capital y más gente para ir a buscar ese cobre, y esa caída de productividad
se refleja entonces en tu economía local y en tu competitividad con los países de la región. Entonces Perú, África, etcétera, pasan a ser más competitivos desde el punto de vista de la explotación minera a las grandes transnacionales que operan en esta industria, ¿ya? Y eso hace que Chile, que tiene índices de productividad de 0,5 anual, o sea, nada, tiene niveles de inversión privada muy, muy bajos. Entonces, este es un modelo como un auto que ya fundió su motor. No va a lograr remontar, solo uno pudiera esperar niveles de crecimiento muy bajos. La tasa promedio de la economía chilena en los últimos 5 años del orden del 2%, con eso usted no redistribuye nada, ¿ya? Más bien es una disputa porque mantiene pedazos de torta como los que tenía antes, ¿ya? Y por tanto nosotros enfrentamos un problema estructural del modelo. No es un problema, no es que uno diga, salía la crisis y volvemos, digamos, a los niveles pre-crisis. No, este modelo no va a dar más. Este es un modelo agotado, un modelo rentista que ya está agotado, y por tanto si Chile no elabora una estrategia de desarrollo que considera un nuevo modelo que genere mayor valor agregado, y eso se opera desde un Estado que define una estrategia de desarrollo. Eso no lo hacen los privados por sí solos. Los privados por sí solos solo vienen a hacer negocio a corto plazo, vienen a ahondar un modelo como el nuestro, ¿ya? Entonces, ese elemento no hay que perderlo de vista cuando uno está buscando mayor justicia social en sus asociados y en su país, ¿ya? Causas de la actual situación económica, bueno, ya lo decía yo, la crisis sanitaria gatilla la crisis económica. Este no es un tema menor porque en realidad no es un problema de shock de oferta, ¿no? Es un problema de contención, de shock que golpeó la demanda, ¿no? Y ese diagnóstico no es menor porque un buen diagnóstico tiene que ver con cuáles son entonces los remedios para salir de ese problema, ¿ya? En este marco de crisis sanitaria que golpeó fuertemente la economía nacional, como yo lo acabo de exponer, el gobierno, que mientras se sentía triunfador con Mañalich y todo, digamos, donde, acuérdense usted, que Mañalich decía que lo felicitaban de todas partes del mundo, ya con su invento de cuarentenas dinámicas, y cuando Chile mostraba, claro, niveles que estaba muy verde todavía la crisis, pero estaba en ciernes y que se despreciaba a los epidemiólogos, a los científicos, etcétera, de una manera increíble, donde ellos decían qué es lo que iba a suceder. Chile top 10, digamos, entre el nivel de letalidad, como está hoy, ¿ya? El gobierno, mientras estuvo en ese auge, no buscó para nada a la oposición, ¿ya? Pero claro, cuando se empezaron a dar los números rojos y esta situación tan crítica, por supuesto el gobierno una vez más acudió a la oposición que le es más cercana, ¿ya? Y entonces convocó y llegaron a la discusión de un acuerdo, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana, por supuesto, ¿ya? Después el Partido Radical no entiendo muy bien por qué zafó, digamos, ¿eh? De eso no lo entiendo bien. Pero claro, es un momento en que estos partidos están orillados por una situación que no es fácil, claro, porque la población no estaba teniendo ayuda, había una crisis sanitaria muy grave, una situación de reventones ya de hambre, como en el bosque, digamos, porque la gente no estaba recibiendo, como digo, ayuda prácticamente de ningún tipo. Pero además estos son partidos cuyas presidencias, digamos, son más del lado de derecha dentro de esas tiendas que de un lado una posición más dura, y por tanto corrieron, digamos, ya Fauchain lo había planteado de ir a golpear la moneda para establecer algún acuerdo, digamos. Y en la discusión de este acuerdo se planteó cómo salir de él y se construyó un fondo, que es el fondo COVID, por 12.000 millones de dólares, ¿ya? Es una cifra no menor, ¿ya? Pero bueno, depende cómo se utilice esa cifra, ¿ya? Y esta cifra de 12.000 millones de dólares, ¿ya? Se desagrega del siguiente modo. Yo lo planteaba la otra vez, siempre no deja sorprender esto, que dado que esto tiene su origen en la crisis sanitaria, de los 12.000 millones de dólares uno hubiera esperado que hubiera habido un aporte importante a la salud, por la coyuntura y por entender que un sistema de salud robusto es necesario para el país, no solo del mirado desde el punto de vista del derecho, de la justicia social, sino que incluso desde el punto de vista de la economía, ¿ya? Pero del fondo COVID de los 12.000 millones de dólares, no más que 400 millones de dólares, 400 millones de dólares, un 4%, van al sector salud, al sector municipal. Esta pandemia que es de expresión territorial y por tanto se tiene que compartir fuertemente a nivel territorial, van 120 millones de dólares, o sea, el 1%. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está la plata de ese fondo COVID de 12.000 millones de dólares? Bueno, la plata está fundamentalmente en el ayudo a salvar la salud de la economía, del modelo, antes que la salud de las personas, ¿eh? De hecho, de los 12.000, digamos, se plantean que del orden de 3.500 se iban a gastar este año, ¿ya? En ayuda a las familias,
todo esto, el bono clase media, el IFE 2.0, algunos apoyos que son más de marketing que efectivo para las pymes, etcétera, sale de ahí. El subsidio a la contratación de la mano de obra sale de ahí. De esos 3.500 millones, un poco va en esa dirección este año, y el grueso va a la reactivación de la economía, se va a gastar el próximo año, incluso del orden de 8.500 millones de dólares. El próximo año es un año electoral. Quien tiene la manija del gasto de esto es el gobierno. Tiene que darle cuenta al Parlamento, pero no está sujeto a control, sino que más bien a rendición de cuentas. Pero cómo lo gasta y todo, es una cosa que está en manos del gobierno. A mí me llama la atención ese nivel de acuerdo. Incluso más, el acuerdo dice que el 2022 tiene que haber nuevamente un apriete de cinturón, ¿ya? Y es bastante raro que la oposición o parte de la oposición haya firmado eso cuando en el 2022 los chilenos van a estar eligiendo otro gobierno. Y este acuerdo viene a rayarle la cancha de cómo debe ser el comportamiento económico de todo el próximo periodo de gobierno que elijamos el 2022, digamos, con un tema de volver a la austeridad en un país como el nuestro, ¿ya? Yo voy a hablarles del presupuesto base cero. Lo importante dentro de lo que estoy planteando es que este acuerdo, que en algún momento decíamos, oye, el presupuesto base cero, que es un presupuesto que en general recorta gastos para el sector público el año 2021, bueno, si ya se definió cómo se iba a manejar el tema de la economía respecto a la crisis sanitaria, y están estos 12.000 millones de dólares, no sería necesario entonces empezar con una mirada que recorte plata del sector público, ¿no? El fondo, este acuerdo de 12.000 millones de dólares del fondo COVID con la oposición, no echa abajo el presupuesto base cero que recorta gastos, sino que lo mantiene, bajo el nombre de repriorización del gasto. No habla ahí exactamente del presupuesto base cero, pero sí lo dice a través de la repriorización del gasto, ¿ya? El presupuesto base cero, ya lo decía antes, es una circular del Ministerio de Hacienda, la circular 21, que dice que a todos los servicios públicos se les va a deben presentar un presupuesto recortado en un 10%, entre un 10 y un 20% en estricto rigor, para el 2021, ¿ya? Entonces, a todos se les manda un formulario, el presupuesto marco, en una planilla, imagínense una planilla Excel, donde usted empieza a llenar, y cuando llega al 90 y usted quiere seguir gastando, para gastar por lo menos con el año pasado, no lo deja, porque el techo que tiene ahí, el software ese, digamos, es hasta un 90%, y todo lo que demás que usted necesite va a tener que mandarlo en un presupuesto, en un formulario L, que se llama, que es un formulario de calidad, de limosna, y ahí verá si se lo toman en cuenta o no, digamos, ¿ah? Pero el mandato es eso. ¿Cómo está operando esto estrictamente para salud? Es algo que hemos tratado de averiguar desde el principio, ¿ya? Y las respuestas que hemos tenido, particularmente el subsecretario, quien a veces ha respondido esto, bueno, es un secretismo increíble. Lo único que se entregó hace unas reuniones atrás que ustedes tuvieron, de hecho me lo compartió a mí la propia Consuelo, fue, digamos, que mientras a los otros sectores se le estaba recortando, a ustedes se le había aumentado para este año, ¿ya? Pero se aumenta como una inyección transitoria, ¿ya? De hecho, el fondo COVID, que se aprobó de 12.000 millones de dólares, no es un aumento de gasto permanente del fisco, es un aumento transitorio por 2 años, y lo que no se gaste son 2 años, de nuevo vuelve al ahorro fiscal, ¿ya? Y es un fondo parapresupuestario, o sea, el gasto permanente en salud y en otras materias sigue en el marco del presupuesto, y toda esta inyección de plata va por fuera, de tal modo que desaparecía la crisis, desaparece el fondo, y si no se gastó todo, topón para adentro, el ahorro se va, ¿ya? Y el presupuesto fiscal sigue prácticamente congelado, ¿no? Pero no sabemos cómo está operando. Sabemos que para este año, mientras la circular 21, digamos, donde aquí se plantea que para todo el mundo hay un recorte del 90%, está planteado acá, digamos, donde estoy con la flecha, ¿ya? Pero no hemos averiguado si este diseño está operando estrictamente para salud o no, es donde mayor secretismo he visto. Yo he estado mirando varios servicios, y muchos de ellos tienen recortes importantes, todos tienen recortes importantes, pero no sé cómo viene para salud, no hemos logrado, y es un desafío de conseguir esa información, ¿ya? ¿Se justifican los recortes del gasto público tras la lógica del presupuesto base cero, estos recortes del 10%? Bueno, depende, si uno no tiene ahorro, si uno no puede endeudarse, si uno no puede mejorar su política tributaria, quizás sí habría que apretarse el cinturón, digamos. Pero el tema de los ahorros, si usted compara el nivel de deuda que tiene Chile, el nivel de deuda como porcentaje de lo que produce, como porcentaje del PIB, y en los países OCDE, que son el club de los ricos, Chile está ahí llegado, forma parte de ese club, sin ser rico, aunque un 1% de su población sí lo es.
Chile es el tercer país con menos deuda. Si ustedes se fijan en esta gráfica, Chile tiene un 28% del PIB de endeudamiento, ¿ya? Se cree que con la crisis sanitaria puede llegar hasta el orden del 45%. Pero fíjense ustedes los países acá. Japón tiene un 237%, Chile tiene un 28%, ¿ya? Italia tiene un 135%, Estados Unidos tiene sobre 100, 109%, Francia tiene entre 90%, España sobre 90%, el Reino Unido tiene 88%, o sea, todos ellos tienen un porcentaje de endeudamiento respecto a su tamaño, evidentemente, muchísimo más alto que Chile. Chile tiene el 28%. Entonces, antes que haber echado mano a recortar el presupuesto de los años venideros, y partiendo ya del próximo, en un 10%, eso puede ser del orden de 7.000 millones de dólares, Chile podría haber aumentado su endeudamiento. Hoy día que las tasas están bastante bajas. Y eso porque Chile en realidad tiene mucho margen de endeudamiento. Sí, dentro de los países que realmente son ricos, Chile es el tercero menos endeudado, ¿ya? Y con los otros países europeos y Estados Unidos están cercanos a 100%, nosotros estamos al 28%, ¿ya? Y se cree que vamos a llegar entre 40 y 45 por el tema de la deuda. O sea, teníamos margen para eso, importante. Chile tiene ahorros, lo que están viendo acá son el nivel de volumen o monto de fondos soberanos, que son los instrumentos financieros que Chile genera sus ahorros. Y Chile tiene estos ahorros, aquí el verde es el Fondo de Estabilidad Económico Social, el amarillo el Fondo de Reservas de Pensiones, esto suma del orden de hoy día 20.000 millones, ante la crisis suma del orden de 23.000 millones de dólares, ¿ya? O sea, tenemos ahorro importante, los otros países no lo tienen, ¿no? Tienen muy poco, México 10.000, Colombia la mitad de eso, etcétera, y los otros países definitivamente no tienen este ahorro, ¿ya? Chile sí tiene ahorros importantes y por lo tanto podría haber echado mano a estos ahorros. ¿Y por qué existen estos ahorros en Chile? Bueno, porque cuando vino el superciclo del cobre, cuando estaban las arcas fiscales mejores y los trabajadores de la salud decían hay que mejorar las condiciones de la salud, hay que mejorar los salarios, la gente en educación decía hay que invertir en las escuelas públicas, hay que mejorar las pensiones, etcétera, etcétera, ¿ya? Las autoridades de gobierno de derecha y de la concertación decían que en realidad había que ahorrar en tiempos de vaca gorda para tiempos de vaca flaca, y por tanto no se podían atender las demandas de la población porque había que ahorrar para el tiempo de vaca flaca. Bueno, ahí están a la luz los ahorros. Chile tiene niveles de ahorro muy importantes, diría los más altos de la región, ¿ya? Y hoy día que estamos en una situación mucho más grave que el tiempo de vacas flacas, no una mera crisis económica, una crisis sanitaria también. Entonces, Chile hoy día no echa mano a estos fondos soberanos, ¿ya? De hecho, este fondo COVID, al final, yo creo que la plata que más, proporcionalmente, donde más impacto hay en el recorte del sector público. El sector público este año se recortaron 2.500 millones de dólares, ¿ya? Solo en el primer semestre, ¿ya? Y claro, después se va a echar mano a la deuda y se va a echar mano un poco a los ahorros. Estos fondos soberanos se va a echar mano en el orden de 4.500 millones de dólares. Pero donde se está echando fuerte mano es el tema del recorte del presupuesto del sector público, la lógica del presupuesto base cero. Nos han dicho que no va a disminuir en realidad, pero bueno, cuando hablamos de presupuesto también ustedes tienen que diferenciar entre el presupuesto de gasto, el gasto corriente y el gasto en inversión. Ustedes, digamos, las condiciones en que se desenvuelven su salario y todo su gasto corriente, las condiciones de inversión, digamos, son lo que ustedes conocen, digamos. Que acá está de vuelta el tema de las concesiones, que es un tema no menor y que ilustraba antes la Consuelo, ¿ya? Pero bueno, yo decía que también un fuerte financiamiento en una crisis sanitaria está el tema de los impuestos. Lo que tengo yo con esta gráfica que creo que es importante, no se mareen con tanta barra, solamente quiero que comparen la barra azul con la barra naranja, ¿ya? Y la barra azul es el indicador Gini. El indicador Gini es un indicador de desigualdad, que cuando está en cero, hay cero desigualdad, todos alcanzamos lo mismo, y cuando hay uno es completamente desigual, o sea, hay uno que se lleva todo y todos los demás no llevamos nada. Entonces, si nos acercamos al cero es mejor, y si estamos en uno es muy desigual, y si estamos en la mitad, bueno, es muy desigual porque uno debe estar cerca al cero. Las sociedades democráticas deben hacerlo democrática no solo porque la gente vota, sino porque también la riqueza se distribuye democráticamente. Y eso entonces es que el Gini estuviera cerca de cero. Bueno, en general si uno mira las barras azules, que es el Gini, que es la desigualdad, la mayoría de los países está, no sé, en la moda estadística debe ser 50, Chile está en 51, Chile está al final, lo que yo estoy mostrando ahí, ¿no? Bueno. Pero entonces los países que naturalmente por políticas de mercado tienen este nivel de desigualdad, aplican impuestos y transferencias para disminuir esa desigualdad. Vean ustedes la última barra, ¿cuánto disminuye Chile después de impuestos su desigualdad? Después de impuestos y transferencias.
De 51 pasa a 47, o sea, se mantiene casi igual. La estructura tributaria en Chile y el aporte de transferencia, que son programas sociales desde el Estado a la población, no mejora fundamentalmente la desigualdad en Chile. Ahora vean las otras barras, vean los otros países y vean cómo baja el monto azul al monto naranja. La mayoría de ellos, por ejemplo Italia, hay 51%, baja a 33%. La desigualdad, o sea, una baja significativa, de casi 20 puntos por impuesto. Vean Francia, de 51, baja a 29. ¿Ya? Esas son políticas tributarias que realmente se hacen cargo de los temas de desigualdad. ¿Ya? Vean Suecia, Dinamarca, vean Reino Unido, ¿ya? De 52 a 36. ¿Ya? Bueno, el país que ustedes miren, ¿ya? Tiene bajadas muy potentes, o sea, la política tributaria realmente es una herramienta y las transferencias de distribución de la riqueza. En Chile no lo es, y esto defienden con dientes y muelas hoy día las clases dominantes en Chile, la clase empresarial, digo, ¿no? Pero esta radiografía, porque Chile no tendría por qué haber recortado el gasto fiscal, no tendría por qué estar recortándolo hacia adelante, no tendría incluso necesariamente por qué estar echando el tema de deuda, porque la deuda usted puede tener que pagar intereses, incluso podría haberse impactado menos en el tema del ahorro fiscal, el ahorro de todos los chilenos, digamos, que es plata del Estado nuestro, ¿ya? Podría haber avanzado con una política tributaria, particularmente por esta radiografía que yo le estoy mostrando, de lo ineficiente y lo bajo que es la política tributaria en Chile. Comparado, esto es una foto del 2020, está hecho por López y Sturla, que son académicos de la Chile. ¿Ya? Y hoy día se está discutiendo, y por eso sacaba también a colación el tema de los impuestos, el tema de los súper ricos. ¿Ya? Fíjense cómo se distribuye en el 2017, una fuente internacional, la riqueza, cuánto se lleva el 1% más rico de la riqueza del país. Del total de la riqueza, en Chile, el 1% se lleva el 40% de la riqueza. Ni en Estados Unidos tan malo, se llevan el 38%, ¿ya? En Alemania el 32%, en Portugal el 28%, Canadá el 26%, España el 25%, Nueva Zelanda el 24%, Italia el 22%. En Chile el 1% se lleva, del total de la riqueza, el 40%, ¿ya? Y este gobierno está defendiendo de que no haya un impuesto a los súper ricos, ¿ya? Cuando estamos hablando de súper ricos, ¿ya? En Chile, ¿ya? De hecho aquí este estudio está actualizado al 2020 ahora, y el 1% concentra el 47% de la riqueza. De hecho, hay un estudio de Oxfam Inglaterra, que salió hace un par de semanas atrás, que establece cómo en América Latina, los más ricos en lo que va de la crisis, en el primer semestre de crisis sanitaria, por tanto de crisis económica, cómo han aumentado su nivel de riqueza. O sea, incluso en la crisis sanitaria, los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres. Por lo tanto, no nos golpea a todos por igual. Ellos no les está afectando negativamente la crisis, ellos les está afectando positivamente la crisis porque para ellos estas crisis son una oportunidad de negocio. ¿Ya? Entonces, esta foto que yo tengo acá es el nivel de riqueza. Aquí Sturla y López establecen qué es lo que entienden por rico. Ellos entienden por rico aquellos que tienen sobre 5 millones de dólares, entre 5 y 100 millones de dólares. Eso, para llevar una cifra más inteligible, digamos, es tener del orden de 40 departamentos en un lugar muy caro de Santiago, como Providencia. Si usted es dueño de 40 departamentos, ya usted pasa a ser un rico, pero los súper ricos son de 100 millones de dólares hacia arriba. Si usted me pregunta cuánto tiene Piñera, Piñera tiene 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto tiene Luxi? Tiene 15.000 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, la propuesta de este impuesto a los súper ricos es gravar con un 2,5%, incluso a la gente que tiene 22 millones de dólares hacia arriba, o sea que es dueño como de 150 departamentos, ¿ya? Es grabarlos por una única vez con un 2,5%. La experiencia de impuestos a los súper ricos en otros países, no sé, España, Colombia, por ejemplo, son impuestos permanentes, no es que los paguen por una vez. Acá está planteado por una sola vez. ¿Por qué está planteado por una sola vez acá? Porque el Poder Legislativo, que es de donde surge esta iniciativa, no tiene facultades para modificar los impuestos. Sí la tiene si es un impuesto transitorio, si es un impuesto solo por una vez. Y por eso desde el legislativo surge como un impuesto por única vez, para no tener el carácter inconstitucional. Pero un impuesto a los súper ricos era una cosa permanente. ¿Eh? De hecho, en un país cercano como el nuestro, Colombia, esto es permanente. Y de hecho fue planteado desde el gobierno Uribe originalmente, desde la derecha. ¿Ya? Lo que recaudaría un impuesto por una sola vez serían 5.000 millones de dólares. ¿Ya? O sea, imagínense, yo le estoy contando a ustedes que del fondo COVID, que se aprobó ahora como gran cosa para la salud, van 400 millones de dólares. Aquí esto recauda 5.000 millones de dólares. Esto soluciona los problemas de muy buena manera, los problemas que existen en salud. ¿Ya? Son impuestos por única sola vez, y esta gente no la va a hacer más pobre, digamos, un impuesto por una vez de 2,5%.
Esto es lo que hoy día se está discutiendo en el Parlamento. Yo creo que esto es muy importante que los gremios estén en esta pelea y que estén apoyando, que estén haciendo lo parlamentario en las regiones, etc. ¿Ya? En este marco surgió el presupuesto base cero. El presupuesto base cero no es algo puntual, más bien aquí está una frase que yo cito del actual director de presupuesto, que negocia con nosotros la mesa del sector público, y él dice más bien que este es un ajuste de tipo estructural, un ajuste que llega para quedarse, ¿ya? Quiero, antes de terminar, digamos, dar alguna mirada al tema presupuestario de ustedes. Lo que quiero, más que hacer una mirada crítica, quiero ilustrar un poco cómo ustedes pueden entrar a mirar el tema del presupuesto. Yo creo que una pelea de largo aliento es que nosotros debemos procurar que los gremios del sector público sean un actor válido en la discusión presupuestaria. Difícilmente vamos a encontrar un actor que sepa mejor los requerimientos presupuestarios en el área de salud que los propios gremios de la salud. Ustedes, ¿ya? Los médicos, los técnicos, los conocen mejor que nadie cuáles son los requerimientos que tenemos en salud. Por tanto, ustedes no pueden ser un actor prescindible en la discusión presupuestaria. ¿Y entonces por qué lo son? Claro, porque el gobierno no quiere abrir sus ojos ni sus oídos a una discusión presupuestaria en estas materias que devela estos problemas, sino que más bien quiere mantener una concepción de un presupuesto que es funcional, una concepción macroeconómica que funcionaliza la inserción de Chile en la lógica de la División Internacional del Trabajo que yo explicaba al principio de la charla, ¿ya? Entonces quiero que vean algunos números para que vean cómo funciona esto y que ustedes incluso pudieran meterse desde su lógica. Bueno, primero decir que el presupuesto de la nación es una definición entre los ingresos y los gastos, ¿ya? Y los gastos siguen a los ingresos, o sea, el nivel de gasto que se va a aprobar este año, para que rija el 2021, está en función de los ingresos que se estima que va a haber en materia fiscal, ¿ya? Los ingresos nosotros podemos definirlos de dos maneras, los ingresos efectivos, lo que efectivamente creemos que va a entrar en 2021, o los ingresos más estructurales, que es más bien tomar los ingresos siguiendo el precio del cobre en mediano plazo y el PIB de Chile, la producción de Chile en el mediano plazo. Eso me daría no ingresos efectivos para el año 2021, sino que los ingresos más bien de mediano plazo. En Chile, con la lógica del balance estructural, los ingresos que se toman para determinar el gasto son los ingresos de mediano plazo, no los ingresos efectivos del año. En función de eso se define el gasto, y ahí usted puede, cuando define el gasto en función de los ingresos, usted puede decir, bueno, voy a tener un gasto que esté neteado, que esté igual que los ingresos, y por tanto ahí tengo un balance exacto, no tengo ni déficit ni superávit. Voy a tener un gasto que esté por debajo del ingreso para tener un superávit y mostrar mejores cuentas para el exterior, o tener un gasto que esté por sobre el ingreso, y ahí tendría un déficit. Y usted me dice, ¿cómo puedo gastar más de lo que me ingresa? Bueno, lo mismo que usted hace en su casa cuando tiene una emergencia, ¿ya? Usted o toma deuda, o vende activos, vende el auto, o deja de gastar en otras cosas, digamos, ¿ya? Los países hacen lo mismo. Entonces, Chile, bajo el gobierno de Piñera, tenía un objetivo de ir jibarizando el gasto para terminar con un déficit estructural del 2%. Piñera 2 había recibido la economía con un déficit importante, porque a Bachelet 2 le bajó fuertemente el cobre. Piñera tuvo mucha fortuna en Piñera 1 con el tema, como el super ciclo del cobre, con el precio del cobre a $4, le generó mucha lucra eso, digamos, lo que hizo tener una economía relativamente sana, no con mucho gasto social, como yo lo mostré antes, sino que con ahorro, pero que tuvo una población más o menos contenta, pensando que los empresarios vayan a administrar la economía. Más bien eso se explica fundamentalmente del precio del cobre en el ciclo de alza de este periodo. Y la Bachelet 2, no estoy defendiendo el gobierno de la Bachelet 2, pero estoy dando un dato de realidad, toma una caída muy fuerte del precio del cobre, tiene, no sé, tiende a 2, comparado con el pic de 4 que llegó con Piñera. Entonces, los ingresos que los más importantes chilenos son del cobre, aparte de los tributarios que tienen que ver con la economía interna, ¿ya? Caen muy fuertemente, y eso hace que haya un aumento del déficit en el gobierno de Bachelet 2, y Piñera hereda un déficit que tiene que ver con el tema de, en una economía abierta, con ministros de Hacienda, todos de corte neoliberal, la economía siempre se comporta igual, hasta la concertación o la derecha, se comporta bastante similar. Yo entre Valdés y Ignacio Briones no encuentro mucha diferencia, me ha tocado negociar mucho con los dos, yo creo que son de un perfil relativamente similar. Entonces, tener esta mirada macro es importante porque los gastos se definen con cargo a los ingresos. Los ingresos en una economía muy abierta y pequeña tienen que ver mucho con cómo está la economía mundial.
somos tomadores ahí de precios del cobre, ¿ya? Y en el caso de Piñera II, entonces él definió ir achicando el gasto para terminar con un déficit estructural a fin de su periodo del 2%, ¿ya? Y eso significaba tener muy contenido el gasto social. Con el estallido del 18 de octubre, Piñera relajó la meta de llegar con un déficit del 2%, él estuvo decidido a elevar el gasto, y dijo, bueno, no va a llegar con una meta de déficit de 2, sino que de 1, para no ir en una jibarización del gasto tan alto. Imagínense que mantener esa política de mantener esa meta significaba que el próximo año nosotros teníamos que recortar en un 8% del gasto fiscal. Un 8%. O sea, era imposible con crisis sanitaria y todo, más con lo que veníamos del estallido social, ¿ya? Entonces, en ese marco se relaja un poco el tema, ya por las presiones políticas, por el desborde que había. De hecho, con el estallido de octubre estaba en riesgo incluso la mantención de Piñera, ahora con la crisis sanitaria, bueno, habían desborde y reventones fuertes en las poblaciones más populares, ¿ya? Y definen este fondo COVID que yo les expliqué antes, pero lo más importante acá se define el tema del recorte con presupuesto base cero que les estaba explicando, ¿ya? Cuando si ustedes van a la DIPRES y quieren ver el presupuesto de salud, bueno, tienen que entender que los presupuestos tienen una estructura para todos los ministerios iguales. Se define una partida, la partida del Ministerio de Salud es la partida 16, después se define en la parte superior los ingresos y gastos, ¿ya? Acá, después aquí ingresos, después acá gastos, y cada partida tiene un subtítulo, ¿ya? Los subtítulos gastos más importantes son 21, gasto personal, 22, bienes y servicios consumo, que son los elementos con que ustedes pueden desarrollar su trabajo, ¿ya? Hay un subtítulo 24 que no está acá, que es de transferencia, y después vienen los temas de inversión, ¿ya? Que están en subtítulo 29 y 31 fundamentalmente, ¿ya? Cuando uno va a mirar el presupuesto, mira eso. Les doy estos títulos porque voy a hacer un zoom con estas categorías en salud, ¿ya? Ya he dicho eso, ya he dicho eso. Cuando uno mira un presupuesto también ustedes tienen que mirar las glosas, ¿ah? Las glosas son indicaciones en las leyes del presupuesto que acotan o precisan un gasto o establecen condiciones específicas. Las glosas como que le ponen apellido, amarran una serie de gastos. En las glosas, por ejemplo, viene la dotación máxima. Por tanto, cuando se está discutiendo presupuesto, se está discutiendo cuánta gente van a contar ustedes el próximo año. Eso se amarra ahí, queda ya definitivamente amarrado, salvo que ustedes sean capaces de sacar una ley específica que cueste mucho. La dotación de vehículos, los topes de gasto de capacitación, el subtítulo 22, los topes de gasto para honorario, ¿no? Todo ese tipo de cosas están establecidas ya en el presupuesto, se están definiendo ahora. O sea, después del próximo año ustedes ya tienen la cancha rayada, tienen el espacio para moverse dentro de eso y no más, ¿ya? Lo que estoy mostrando acá es, para ustedes, para el Ministerio de Salud, es cómo se ha evolucionado el gasto entre el 2015 y el 2019, ¿ya? El 2020 todavía está en ejecución. Y aquí entonces, ¿dónde se va la plata? ¿Ya? Ustedes tienen, hoy día ustedes en 2020 cuentan con orden de 10 billones de pesos. Las cifras que acá están en miles de pesos, faltan 3 ceros para no poder llegar a tanto número, ¿ya? Entonces tienen un gasto de 9.651, de 9.6 billones de pesos, digo, ¿ya? ¿Y dónde se gastan esos 9.6 billones? Bueno, aquí está lo que se gastan, lo voy a mostrar en un gráfico que es más amistoso, para que ustedes sepan cómo se distribuye el gasto del proyecto de ley del 2020 en salud, que generaba un total de 9,9 billones de pesos, ¿ya? El gasto más importante, el trozo azul, digamos, es el subtítulo 21, que es gasto en personal. Eso se lleva a 3.324 millones de pesos. El segundo son gastos de transferencia, ya para salud. Eso fundamentalmente, bueno, hay mucha transferencia al sector de la salud primaria, digamos, ¿eh? Entonces se canaliza a través de FONASA y va destinado llega como transferencia, ¿eh? A los servicios de salud de los servicios de salud de los municipios. El otro gasto importante son bienes y servicios, ¿ya? Que son los bienes y servicios con que ustedes cuentan para desarrollar su trabajo. Hay 1.700 millones, ¿ya? Bueno, prestaciones de seguridad social, eso no es salud propiamente tal, sino que tiene que ver con gastos de ustedes. Y en inversiones 735 millones. Y bueno, hay un tema incluso ahí del servicio de la deuda. El tema de la deuda no es inocua. ¿Ah? Los servicios de la deuda igual se pagan intereses y cuando se amortiza, cuando se paga capital, ¿ya? ¿En qué gastamos la plata nosotros? Yo aquí tengo lo tanto a nivel de salud primario como a nivel de salud secundario y terciario. Bueno, aquí está desagregado para cada acción de salud, ¿ya? Fondo de tratamiento de alto costo, programa de prestaciones valoradas, financiamiento de hospitales por GRD, programas de prestaciones institucionales. Para cada cosa tenemos la cifra, ¿ya?
tenemos lo que se gastó el 2019, lo que fue en el proyecto de ley del 2020, ¿ya? Y tenemos su variación porcentual, ¿ya? Esto va a quedar para ustedes, para que ustedes se familiaricen un poco cuánto se gasta en salud y cómo se desagrega en salud. Me interesa, antes de ir terminando, mostrarles también cómo se distribuye esta plata en salud, los 9,9 millones para el 2020, que es el total que está acá, por institución. Es importante que vean la última columna, porque entre medio aquí hay mucha transferencia que les puede hacer perderse, ¿ya? Pero FONASA, 1.5 millones, ¿ya? El ISP, digamos, 35.000 millones, la Central de Abastecimiento, 10.000 millones, la Secretaría de Salud Pública, por ciento. ¿Dónde está la plata? Fundamentalmente está acá, en servicios de salud, que es la última línea, que son 6.800, ¿ya? De los 9.000, ahí está la plata, en servicios de salud. Podemos ir haciendo zoom respecto a eso, yo voy a hacer un zoom ahora en dotaciones, ¿ya? En salud nosotros tenemos una dotación, ¿ya? De 141.000 personas. Esto es salud centralizada. ¿Ya? No tengo acá salud primaria. Y lo tengo aquí desagregado por autoridades de gobierno, lo tengo por directivos, lo tengo por profesionales, 38.000, casi 40.000 profesionales, fiscalizadores, tengo por técnicos, por administrativos, por auxiliares. ¿Ya? Aquí tenemos los totales, lo tengo desagregado después por institución. ¿Ya? Por supuesto que los servicios de salud son donde está el grueso, digamos, de la gente, que es la penúltima fila. Y después tengo una que es muy interesante, no voy a alcanzar a explayar en ella, pero les queda a ustedes como material. Yo creo que es bien importante que ustedes, la CONFEPRUS, empiece a meterse en esto. Y aquí tenemos la dotación efectiva del personal al 30 de junio del 2019, según su calidad jurídica, ¿ya? Por institución, en planta, en contrata, ¿ya? Y lo tenemos también por leyes, que es importante verlo eso. Entonces, la dotación efectiva por la ley 18.884 llega a 102.000 personas, la 15.076, que no son todos los médicos, son los que están regidos por la 15.076, son 5.635, ¿ya? Y está también la 19.664, ahí hay 24.092 personas, ¿ya? Están los establecimientos experimentales, tenemos 2.192, y ahí llego a los 141.000, o sea, los tengo desagregados por régimen legal, ¿ya? Los tengo desagregados por personas, los tengo desagregados también por planta de contrata, ¿ya? Y bueno, aquí está después, digamos, con más detalle el tema de planta de contrata, la variación que tengo año a año y la diferencia entre dotación máxima y dotación efectiva, ¿ya? Que son temas que ustedes tienen que ir mirando, ¿ya? Mesa del sector público, lo voy a decir súper rápido porque si no, no me alcanzará a conversar. Sí, porque he hablado bastante más de lo que esperaba, en realidad. Negociación de la mesa del sector público, bueno, yo la verdad que creo que la CONFEPRUS tiene tremendo aporte que hacer en la mesa del sector público. Esto lo he comentado con la Consuelo, a veces creo que también con la Margarita. Y yo creo que la mesa del sector público es un espacio bien variopinto, con una realidad muy heterogénea desde el punto de vista de los ingresos, ¿ya? Y eso hace entonces que la mirada de algunos la fijen en, por ejemplo, cosas que son como el bono término, que a todos, tanto a ellos más en particular, le durará una semana, y después todos quedamos maldiciendo el bajo salario que tenemos, pero en la mesa del sector público el gobierno obnubila a algunos con el tema del bono término, por ejemplo, y esto tiene que ver con su carácter variopinto, ¿ya? Y en consecuencia hay gremios que tienen que hacer un tremendo aporte ahí, yo creo que la CONFEPRUS sin duda que es uno de ellos, respecto de hacer formación para una mirada de más largo aliento y más sindical y menos gremial de la lucha de la mesa del sector público por un reajuste y por condiciones de trabajo más dignas en general para todos, ¿ya? El reajuste del sector público es un resultado multifactorial, tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con política sindical, tiene que ver con el ajedrez de los factores, tiene que ver con la economía internacional que ya he hablado, tiene que ver con la economía nacional ahí que ya he hablado. ¿A qué me refiero con el ajedrez de los factores? Bueno, cuando hablaba de política sindical antes de eso, bueno, hay un tema de correlación de fuerza que siempre hay que leer, ¿ya? Yo creo, por ejemplo, este año, el tema de la correlación de fuerza va a ser complejo porque el gobierno va a tener todo su manejo comunicacional puesto en que mientras hay 3 millones de chilenos que están sin empleo, etc., los trabajadores que están con empleo, que no han bajado sus salarios, están pidiendo aumento de salario. Entonces, comunicacionalmente va a tratar de mejorar su correlación de fuerza, digamos, desde el punto de vista comunicacional, de imagen. Hay un tema de cohesión,
y mirado desde el lado nuestro, esa cohesión, la negociación pasada se quebró. Recuerdo que se dividieron entre los que firmaron y los que no. Hay una cantidad de gremios, firmó fundamentalmente los que tenían rentas más bajas, alentando ellos el tema de un reajuste diferenciado. Es una bandera que puede tener justicia social, pero tiene que ser diferenciado en que todos tengan incremento real. No puede ser diferenciado sobre la base de que todos tengamos una equidad de renta, digamos. O sea, o sea, eso es perderse completamente. No hay una voz que aúne, había un recambio importante de dirigentes que no está. Y bueno, cuando decía el reajuste de los factores, estaba refiriéndome a la hora de negociar, los gremios están con el tema de qué preocuparse, del reajuste, del bono término, de temas no económicos o de negociaciones propias, ¿ya? Si ustedes miran la ley de reajuste van a encontrar una serie de cosas que no tienen nada que ver con el reajuste, y son cosas que han ido sacando los gremios que a la vez que están negociando en la mesa, en los pasillos se negocian cosas, y esto afecta a la mesa del sector público. Entonces, la mesa del sector público es un espacio muy importante, es la negociación más grande a nivel ramal que existe en Chile, la única, pero además es un espacio que negocia, que afecta a 1 millón de personas, de trabajadores y trabajadoras, ¿ya? Pero su nivel de organización no se condice con la importancia de esta negociación. Y el desafío ahí es vasto, en realidad. Yo cuando reflexiono esto pienso que a la Confedeprus le pasa como le pasa a Chile en el mundo un poco. Ustedes son un gremio pequeño que tiene que revertir una situación que es compleja en una mesa donde hay intereses diversos, miradas distintas y niveles de conciencia político-social distintos, ¿ya? Este año el primer desafío va a ser instalar la mesa. Ya ustedes deben saber que, por ejemplo, salió una circular que dice que los trabajadores públicos que laboran en empresas del Estado van a tener reajuste cero, ¿ya? Es una muy mala señal para nosotros. Es una señal de esperanzadora que se está negociando el reajuste del salario mínimo, pero eso está en la lógica de reajustes que tienen que ver con focalización del gasto, que es muy neoliberal. En el caso nuestro, el ministro el año pasado nos dijo que nosotros pertenecíamos al 10% más rico de Chile, ¿ya? Que dado el tema de cómo se distribuye en Chile la plata, puede ser que Femprus, aunque ustedes no lo crean, esté allí, ¿eh? Pero el problema de Chile no tiene que ver con los deciles, tiene que ver con el 1% y el 0,1%, que se lleva 1/3 de la riqueza total del país. No tiene que ver con estos deciles, ¿no? Ese decil caemos todos,